Bhakti Yoga, de Swami Vivekananda. Capítulo 1. La definición del amor divino. El Bhakti Yoga es una búsqueda real y genuina del Señor. Una búsqueda que comienza, continúa y termina en amor. Un solo momento de la locura del amor extremo a Dios. Nos trae la libertad eterna. Bhakti, dice Narada en su explicación de los aforismos del Bhakti, es amor intenso a Dios. Cuando un hombre lo obtiene, ama a todos, no odia a nadie, se vuelve satisfecho para siempre. Este amor no puede reducirse a ningún beneficio terrenal, porque mientras duren los deseos mundanos, ese tipo de amor no llega. El Bhakti es más grande que el karma, más grande que el yoga, porque estos tienen un objeto en vista, mientras que el Bhakti es su propio fruto, su propio medio y su propio fin. El Bhakti ha sido el tema constante de nuestros sabios. Los grandes comentadores del Vedanta, evidentes defensores del conocimiento, también tienen algo muy sugestivo que decir sobre el amor. No hay en realidad tanta diferencia entre el conocimiento y el amor como la gente a veces imagina. Veremos, a medida que avancemos, que al final convergen y se encuentran en el mismo punto. Lo mismo ocurre con el Raja Yoga, que cuando se practica como medio para alcanzar la liberación, también nos lleva al mismo objetivo. La gran ventaja del Bhakti es que es el camino más fácil y más natural para alcanzar el gran fin divino que tenemos en vista. Su gran desventaja es que en sus formas inferiores a veces degenera en fanatismo. Los fanáticos en el hinduismo, el islamismo o el cristianismo siempre han sido reclutados casi exclusivamente entre estos adoradores en los planos inferiores del Bhakti. Esa singularidad de apego a un objeto amado, sin la cual no puede crecer ningún amor genuino, es muy frecuentemente también la causa de la denuncia de todo lo demás. Todas las mentes débiles e indesarrolladas en cada religión o país tienen solo una manera de amar su propio ideal, que es odiando todo otro ideal. Aquí está la explicación de por qué el mismo hombre que está tan amorosamente apegado a su propio ideal de Dios se convierte en un fanático furioso tan pronto como ve o escucha algo de cualquier otro ideal. Este tipo de amor es algo así como el instinto canino de guardar la propiedad del amo de la intrusión, solo que el instinto del perro es mejor que la razón del hombre, porque el perro nunca confunde a su amo con un enemigo en cualquier vestimenta que se le presente. Además, el fanático pierde todo poder de juicio. Las consideraciones personales son, en su caso, de un interés tan absorbente que para él no es ninguna pregunta lo que un hombre dice, si es correcto o incorrecto. Pero la única cosa de la que siempre es particularmente cuidadoso de saber es quién lo dice. Pero este peligro existe solo en esa etapa del Bhakti que se llama la preparatoria. Cuando el Bhakti ha madurado y ha pasado a esa forma que se llama la suprema, ya no hay más temor de estas horribles manifestaciones de fanatismo. Esa alma que está dominada por esta forma superior de Bhakti está demasiado cerca del Dios del amor para convertirse en instrumento para la difusión del odio. No. Está dado a todos nosotros ser armoniosos en la construcción de nuestros caracteres en esta vida. Sin embargo, sabemos que ese carácter es del tipo más noble en el que estos tres, conocimiento y amor y yoga, están armoniosamente fusionados. Tres cosas son necesarias para que un pájaro vuele: las dos alas y la cola como timón para dirigir. El jnana, el conocimiento, es un ala. El bhakti, el amor, es la otra. Y el yoga es la cola que mantiene el equilibrio. Para quienes no pueden seguir estas tres formas de adoración juntas en armonía y toman por tanto solo el bhakti como su camino,
Es necesario recordar siempre que las formas y ceremoniales, aunque absolutamente necesarios para el alma en progreso, no tienen otro valor que llevarnos a ese estado en que sentimos el amor más intenso a Dios. Hay una pequeña diferencia de opinión entre los maestros del conocimiento y los del amor, aunque ambos admiten el poder del bhakti. Los shnanis sostienen que el bhakti es un instrumento de liberación. Los bhaktas lo consideran tanto el instrumento como la cosa a alcanzar. Para mi mente, esta es una distinción sin mucha diferencia. De hecho, el bhakti, cuando se usa como instrumento, realmente significa una forma inferior de adoración, y la forma superior se vuelve inseparable de la realización en una etapa posterior. Teniendo esto en cuenta, tratemos de entender lo que los grandes comentadores vedánticos tienen que decir sobre el tema. Shankara dice, la meditación es un recuerdo constante de la cosa meditada, que fluye como una corriente ininterrumpida de aceite vertido de un recipiente a otro. Cuando se ha alcanzado este tipo de recuerdo en relación con Dios, todos los lazos se rompen. Este recuerdo, cuando se exalta, asume la misma forma que ver, porque es del mismo significado que el pasaje que dice, cuando el que está lejos y cerca es visto, los lazos del corazón se rompen, todas las dudas desaparecen, y todos los efectos del trabajo desaparecen. Ramanuja, en su comentario sobre los sutras de Brahma, dice, esta constante remembranza se denota con la palabra bhakti. Según Shandilya, el bhakti es amor intenso a Dios. La mejor definición es, sin embargo, la dada por el rey de los bhaktas, Prahalada, ese amor inmortal que los ignorantes tienen por los objetos fugaces de los sentidos. Mientras sigo meditando en ti, que ese amor no se deslice de mi corazón. Amor, ¿para quién? Para el Supremo Señor Ishvara. El amor por cualquier otro ser, por grande que sea, no puede ser bhakti, porque, como dice Ramanuja, citando a un antiguo maestro, desde Brahma hasta una mata de hierba, todos los seres que viven en el mundo son esclavos del nacimiento y la muerte causados por el karma. Por lo tanto, no pueden ser útiles como objetos de meditación, porque todos están en la ignorancia y sujetos al cambio. Claramente, vemos entonces que el bhakti es una serie o sucesión de esfuerzos mentales hacia la realización religiosa, que comienza con la adoración ordinaria y termina en una intensidad suprema de amor por Ishvara. En el próximo capítulo, exploraremos la filosofía de Ishvara, el Dios personal del Bhakti Yoga. Namaste. Bhakti Yoga de Swami Vivekananda. Capítulo 2. La filosofía de Ishvara. ¿Quién es Ishvara? ¿De quién proviene el nacimiento, la continuación y la disolución del universo? Él es Ishvara, el eterno, el puro, el siempre libre, el todopoderoso, el omnisciente, el todo compasivo, el maestro de todos los maestros, y sobre todo, Él el Señor es, por su propia naturaleza, amor inexpresable. Estas son ciertamente las definiciones de un Dios personal. Hay entonces dos dioses, el Satchitananda, la existencia, conocimiento, bienaventuranza del filósofo, y este Dios de amor del Bhakta, no. Es el mismo Satchitananda, quien es también el Dios de amor, lo impersonal y lo personal en uno. Siempre debe entenderse que el Dios personal adorado por el Bhakta no está separado ni es diferente del Brahman. Todo es Brahman, el uno sin segundo. Solo que el Brahman, como unidad o absoluto, es demasiado abstracto para ser amado y adorado. Por eso el Bhakta elige el aspecto relativo del Brahman, que es Ishvara, el supremo gobernante.
Para usar una analogía, el Brahman es como la arcilla o sustancia de la que se hacen una infinita variedad de artículos. Como arcilla, todos son uno, pero la forma o manifestación los diferencia. Antes de que cada uno de ellos fuera hecho, todos existían potencialmente en la arcilla, y por supuesto son idénticos en sustancia, pero cuando están formados, y mientras la forma permanece, son separados y diferentes. El ratón de arcilla nunca puede convertirse en un elefante de arcilla, porque como manifestaciones, solo la forma los hace lo que son, aunque como arcilla sin forma, son todos uno. Ishvara es la manifestación más elevada de la realidad absoluta, o en otras palabras, la lectura más elevada posible del absoluto por la mente humana. La creación es eterna, y también lo es Ishvara. Ahora, ¿puede el Bhakti dirigirse hacia el Brahman impersonal? El camino es más difícil para aquellos cuya mente está apegada al absoluto. El Bhakti tiene que fluir suavemente con la corriente de nuestra naturaleza. Es verdad que no podemos tener ninguna idea del Brahman que no sea antropomórfica, pero ¿no es igualmente cierto de todo lo que conocemos? El mayor psicólogo que el mundo haya conocido, Bhagavan Kapila, demostró hace siglos que la conciencia humana es uno de los elementos en la composición de todos los objetos de nuestra percepción y concepción, tanto interna como externa. Comenzando con nuestros cuerpos y llegando hasta Ishvara, podemos ver que cada objeto de nuestra percepción es esta conciencia más algo más, y esta mezcla inevitable es lo que ordinariamente pensamos como realidad. De hecho es, y siempre será, toda la realidad que le es posible conocer a la mente humana. Por lo tanto, decir que Ishvara es irreal porque es antropomórfico es un completo sinsentido. La idea de Ishvara cubre todo el terreno alguna vez denotado y connotado por la palabra real. Ishvara es tan real como cualquier otra cosa en el universo. Y después de todo, la palabra real no significa más que lo que acabamos de señalar. Tal es nuestra concepción filosófica de Ishvara. Hay aquellos que alcanzan ese estado donde no hay creación, ni creado, ni creador, donde no hay conocedor, ni cognoscible, ni conocimiento, donde no hay yo, ni tú, ni él, donde no hay yo, ni tú, ni él, donde no hay sujeto, ni objeto, ni relación. Ahí, ¿quién es visto por quién? Estas personas han ido más allá de todo, a donde las palabras no pueden ir ni la mente alcanzar. Llegaron a lo que los Shrutis declaran como no esto, no esto. Pero para aquellos que no pueden o no quieren alcanzar este estado, permanecerá inevitablemente la visión triuna del único Brahman indiferenciado como naturaleza, alma, y el sustentador que los impregna a ambos, Ishvara. Así, cuando Prahlada se olvidó de sí mismo, no encontró ni el universo ni su causa. Todo era para él un infinito indiviso, sin nombre ni forma. Pero tan pronto como recordó que era Prahlada, el universo estaba ante él, y con él el Señor del universo, el repositorio de un número infinito de cualidades benditas. Así, fue también con las benditas gopis. Mientras perdían el sentido de su propia identidad personal, todas eran Krishna. Y cuando comenzaban a pensar en él como el uno a ser adorado, eran gopis de nuevo. Y entonces se les apareció Krishna con una sonrisa en su rostro de loto, vestido con ropas amarillas y con guirnaldas, el conquistador encarnado de la belleza del Dios del amor. La conclusión es clara. El Bhakti, entonces, solo puede dirigirse hacia el Brahman en su aspecto personal, solo hacia Ishvara, hacia ese amor que es la naturaleza más íntima del Supremo. En el próximo capítulo, exploraremos la realización espiritual, la verdadera meta del Bhakti Yoga,
Namaste. Bhakti Yoga de Swami Vivekananda. Capítulo 3. La realización espiritual. La meta del Bhakti Yoga. Para el Bhakta, los detalles filosóficos áridos son necesarios solo para fortalecer su voluntad. Más allá de eso, no le son de ninguna utilidad, porque está transitando un camino que muy pronto lo llevará más allá de las regiones nebulosas y turbulentas de la razón, hacia el reino de la realización. Pronto, a través de la misericordia del Señor, alcanza un plano donde la razón pedante e impotente queda muy atrás, y el mero tanteo intelectual en la oscuridad da lugar a la luz del día de la percepción directa. Ya no razona ni cree, casi percibe, ya no argumenta, siente. ¿Y no es esto ver a Dios, sentir a Dios, disfrutar de Dios, más elevado que todo lo demás? Los bhaktas han mantenido incluso que es más elevado que el moksha, la liberación misma. Hay personas en el mundo que están convencidas de que solo es útil aquello que trae comodidades materiales. Para ellas, la religión, Dios, la eternidad, el alma, nada de eso tiene utilidad porque no les trae dinero ni comodidad física. Para tales personas, todo lo que no va a gratificar los sentidos y apaciguar los apetitos no tiene utilidad. En cada mente, sin embargo, la utilidad está condicionada por sus propias necesidades peculiares. Para los hombres que nunca se elevan más allá de comer, beber, engendrar descendencia y morir, la única ganancia está en los goces de los sentidos, y deben esperar y pasar por muchos más nacimientos y reencarnaciones para aprender a sentir incluso la más leve necesidad de algo más elevado. Pero para aquellos a quienes los intereses eternos del alma son de un valor mucho mayor que los intereses fugaces de esta vida mundana, a quienes la gratificación de los sentidos es sólo como el juego irreflexivo del bebé. Para ellos Dios y el amor a Dios forman la utilidad más elevada y única de la existencia humana. El Bhakti Yoga, como hemos dicho, se divide en el Gauni o preparatorio y el Para o supremo. Veremos, a medida que avancemos, cómo en la etapa preparatoria inevitablemente necesitamos muchas ayudas concretas para avanzar. Y de hecho, las partes mitológicas y simbólicas de todas las religiones son crecimientos naturales que rodean tempranamente al alma que aspira y la ayudan hacia Dios. Es también un hecho significativo que los gigantes espirituales han sido producidos solo en aquellos sistemas de religión donde hay un crecimiento exuberante de rica mitología y ritualismo. Las formas fanáticamente secas de religión, que intentan erradicar todo lo que es poético, todo lo que es bello y sublime, todo lo que da un firme apoyo a la mente infantil que tambalea en su camino hacia Dios. Tales formas de religión pronto descubren que todo lo que les queda es solo una cáscara vacía, un marco sin contenido de palabras y sofismas. Vivekananda lo decía con claridad: una onza de la práctica de la rectitud y de la autorrealización espiritual supera a toneladas y toneladas de charla espumosa y sentimientos absurdos. Muéstranos uno, aunque sea uno, gigante espiritual, emergiendo de todo este polvo seco de ignorancia y fanatismo. Y si no puedes, cierra tu boca, abre las ventanas de tu corazón a la clara luz de la verdad, y siéntate como un niño a los pies de quienes saben de lo que hablan, los sabios de la India. En el próximo capítulo exploraremos la necesidad del gurú, el maestro espiritual, en el camino del Bhakti. Namaste. Bhakti Yoga, de Swami Vivekananda. Capítulo 4. La necesidad del gurú.
Toda alma está destinada a ser perfecta, y todo ser, al final, alcanzará el estado de perfección. Lo que somos ahora es el resultado de nuestros actos y pensamientos en el pasado, y lo que seremos en el futuro será el resultado de lo que pensamos y hacemos ahora. Pero este moldear nuestros propios destinos no excluye recibir ayuda desde afuera. Por el contrario, en la gran mayoría de los casos, esa ayuda es absolutamente necesaria. Cuando llega, los poderes y posibilidades más elevados del alma se despiertan, la vida espiritual se activa, el crecimiento se anima, y el hombre se vuelve santo y perfecto al final. Este impulso que despierta no puede derivarse de los libros. El alma solo puede recibir impulsos de otra alma, y de nada más. Podemos estudiar libros toda la vida. Podemos volvernos muy intelectuales, pero al final encontramos que no hemos crecido espiritualmente en absoluto. No es cierto que un alto grado de desarrollo intelectual siempre vaya de la mano con un desarrollo proporcional del lado espiritual del hombre. Al estudiar libros, a veces nos engañamos pensando que estamos siendo ayudados espiritualmente, pero si analizamos el efecto del estudio de los libros en nosotros mismos, encontraremos que en el mejor de los casos, solo nuestro intelecto obtiene beneficio de tales estudios, y no nuestro espíritu interior. Esta inadecuación de los libros para despertar el crecimiento espiritual es la razón por la que, aunque casi todos nosotros podemos hablar maravillosamente sobre asuntos espirituales, cuando se trata de la acción y el vivir de una vida verdaderamente espiritual, nos encontramos tan terriblemente deficientes. Para despertar el espíritu, el impulso debe venir de otra alma. La persona de cuya alma proviene tal impulso se llama el gurú, el maestro, y la persona a cuya alma se transmite el impulso se llama el shishya, el estudiante. Para transmitir tal impulso a cualquier alma, en primer lugar, el alma de la que procede debe poseer el poder de transmitirlo, y en segundo lugar, el alma a la que se transmite debe estar preparada para recibirlo. La semilla debe ser una semilla viva, y el campo debe estar bien arado, y cuando ambas condiciones se cumplen, se produce un crecimiento maravilloso de religión genuina. El verdadero predicador de la religión debe tener capacidades maravillosas, y su oyente debe ser también inteligente. Y cuando ambos son realmente maravillosos y extraordinarios, resultará un espléndido despertar espiritual. Tales son los verdaderos maestros, y tales son también los verdaderos estudiantes, los verdaderos aspirantes. Todos los demás solo están jugando con la espiritualidad. Apenas tienen un poco de curiosidad despertada, apenas un poco de aspiración intelectual encendida, pero están meramente parados en el borde exterior del horizonte de la religión. Sin embargo, hay sin duda algún valor incluso en eso, ya que puede con el tiempo resultar en el despertar de una verdadera sed de religión. Y es una ley misteriosa de la naturaleza que tan pronto como el campo está listo, la semilla debe y llega. Tan pronto como el alma desea earnestamente tener religión, el transmisor de la fuerza religiosa debe y aparece para ayudar a esa alma. Hay, sin embargo, ciertos grandes peligros en el camino. Existe, por ejemplo, el peligro de que el alma que busca confunda emociones momentáneas con un verdadero anhelo religioso. Muchas veces en nuestras vidas, muere alguien a quien amamos, recibimos un golpe. Sentimos que el mundo se desliza entre nuestros dedos, que necesitamos algo más seguro y elevado, y que debemos volvernos religiosos. En unos pocos días, esa ola de sentimiento ha pasado y quedamos varados exactamente donde estábamos antes. Todos nosotros
Confundimos frecuentemente tales impulsos con la verdadera sed de religión. Pero mientras estas emociones momentáneas sean así confundidas, ese anhelo real y continuo del alma por la religión no llegará, y no encontraremos al verdadero transmisor de la espiritualidad en nuestra naturaleza. Hay aún mayores peligros en cuanto al transmisor, el gurú. Hay muchos que, aunque sumergidos en la ignorancia, en el orgullo de sus corazones, imaginan que lo saben todo, y no solo se detienen ahí, sino que se ofrecen a llevar a otros sobre sus hombros, y así, el ciego guiando al ciego, ambos caen en la zanja, los necios que viven en la oscuridad, sabios en su propio concepto, y engreídos con conocimiento vano, van dando vueltas y más vueltas, tambaleándose de aquí para allá, como ciegos guiados por ciegos. El mundo está lleno de estos. Todos quieren ser maestros. Cada mendigo quiere hacer un regalo de $1.000.000. Así como estos mendigos son ridículos, así son estos maestros. En el próximo capítulo, exploraremos las cualidades del verdadero aspirante y del verdadero maestro. Namaste. Bhakti Yoga, de Swami Vivekananda. Capítulo 5. Las cualidades del aspirante y del maestro. ¿Cómo reconocemos a un verdadero maestro? El sol no requiere antorcha para hacerse visible. No necesitamos encender una vela para verlo. Cuando el sol sale, instintivamente nos damos cuenta del hecho. Y cuando un maestro de hombres viene a ayudarnos, el alma instintivamente sabrá que la verdad ya ha comenzado a brillar sobre ella. La verdad se sostiene por su propia evidencia. No requiere ningún otro testimonio para probarla verdadera. Es autoiluminada, penetra en los rincones más íntimos de nuestra naturaleza, y en su presencia, todo el universo se levanta y dice, esto es la verdad. Los maestros cuya sabiduría y verdad brillan como la luz del sol, son los más grandes que el mundo ha conocido. Son adorados como Dios por la mayor parte de la humanidad. Pero podemos recibir ayuda también de maestros comparativamente menores. Solo que nosotros mismos no poseemos suficiente intuición para juzgar correctamente al hombre de quien recibimos enseñanza y guía. Por eso, debe haber ciertas condiciones que el maestro debe satisfacer, así como también las hay para el enseñado. Las condiciones necesarias para el enseñado son pureza, una verdadera sed de conocimiento y perseverancia. Ningún alma impura puede ser verdaderamente religiosa. La pureza en pensamiento, palabra y acto es absolutamente necesaria para cualquiera que quiera ser religioso. En cuanto a la sed de conocimiento, es una ley antigua que todos obtenemos lo que deseamos. Ninguno de nosotros puede obtener nada más que aquello en lo que fija su corazón. Anhelar verdaderamente la religión es una cosa muy difícil, no tan fácil como generalmente imaginamos. Escuchar charlas religiosas o leer libros religiosos aún no es prueba de un verdadero deseo sentido en el corazón. Debe haber una lucha continua, una pelea constante, un forcejeo incesante con nuestra naturaleza inferior, hasta que la necesidad superior sea realmente sentida y la victoria sea alcanzada. No es cuestión de 1 o 2 días, ni de años, ni de vidas. La lucha puede tener que continuar durante cientos de vidas. El éxito a veces puede llegar inmediatamente, pero debemos estar listos para esperar pacientemente, incluso lo que puede parecer una longitud infinita de tiempo. El estudiante que parte con tal espíritu de perseverancia seguramente encontrará el éxito y la realización al final. En cuanto al maestro, debemos ver que conoce el espíritu de las Escrituras. Todo el mundo lee Biblias, Vedas y Coranes, pero todos son solo palabras, sintaxis, etimología, filología,
los huesos secos de la religión, el maestro que trata demasiado en palabras y permite que la mente sea arrastrada por la fuerza de las palabras, pierde el espíritu. Es el conocimiento del espíritu de las Escrituras solo lo que constituye al verdadero maestro religioso. Bhagavan Ramakrishna solía contar una historia. Algunos hombres fueron a un huerto de mangos y se ocuparon en contar las hojas, las ramitas y las ramas, examinando sus colores, comparando sus tamaños y anotando todo con mucho cuidado. Y luego iniciaron una erudita discusión sobre cada uno de estos temas. Pero uno de ellos, más sensato que los otros, no se preocupó por todas estas cosas. En cambio, comenzó a comer el fruto del mango, y no fue sabio. Así que, dejad este contar de hojas y ramitas a otros. Este tipo de trabajo tiene su lugar apropiado, pero no aquí en el dominio espiritual. Si quieres ser un bhakta, no es necesario en absoluto que sepas si Krishna nació en Mathura o en Braya, qué estaba haciendo, ni la fecha exacta en que pronunció las enseñanzas del Gita. Solo necesitas sentir el anhelo por las bellas lecciones de deber y amor en el Gita. Todas las demás particularidades sobre él y su autor son para el disfrute de los eruditos. Deja que tengan lo que desean. Diles Shanti, Shanti a sus eruditas controversias, y nosotros comamos los mangos. La segunda condición necesaria en el maestro es la ausencia de pecado. Muchos preguntan, ¿por qué debemos mirar el carácter y la personalidad de un maestro? Solo tenemos que juzgar lo que dice y tomarlo. Esto no es correcto. Si un hombre quiere enseñarme algo de dinámica o química o cualquier otra ciencia física, puede ser lo que quiera, porque lo que las ciencias físicas requieren es meramente un equipamiento intelectual. Pero en las ciencias espirituales es imposible desde el principio hasta el fin que haya alguna luz espiritual en el alma que es impura. ¿Qué religión puede enseñar un hombre impuro? El requisito indispensable para adquirir verdad espiritual para uno mismo o para impartirla a otros es la pureza del corazón y el alma. Una visión de Dios o un vislumbre de lo más allá nunca llega hasta que el alma es pura. Por lo tanto, con el maestro de religión debemos ver primero lo que es y luego lo que dice. Debe ser perfectamente puro. Y solo entonces viene el valor de sus palabras. La tercera condición es en cuanto al motivo. El maestro no debe enseñar con ningún motivo egoísta ulterior o por dinero, nombre o fama. Su trabajo debe ser simplemente por amor, por puro amor a la humanidad en general, el único medio a través del cual la fuerza espiritual puede transmitirse es el amor. Cualquier motivo egoísta, como el deseo de ganancia o de nombre, destruirá inmediatamente este medio de transmisión. Dios es amor, y solo aquel que ha conocido a Dios como amor puede ser maestro de la devoción y de Dios para el hombre. Cuando ves que en tu maestro todas estas condiciones se cumplen, estás a salvo. La religión, que es el conocimiento más elevado y la sabiduría más elevada, no puede comprarse. Tampoco puede adquirirse de los libros. Puedes hundir tu cabeza en todos los rincones del mundo, explorar los Himalayas, los Alpes y el Cáucaso. No la encontrarás en ningún lugar hasta que tu corazón esté listo para recibirla y tu maestro haya llegado. Y cuando ese maestro divinamente designado llega, sírvelo con confianza y simplicidad infantil. Abre libremente tu corazón a su influencia y ve en él a Dios manifestado, a quienes vienen a buscar la verdad con tal espíritu de amor y veneración. El Señor de la verdad les revela las cosas más maravillosas sobre la verdad, la bondad y la belleza. En el próximo capítulo exploraremos a los maestros encarnados
y la encarnación divina. Namaste. Bhakti Yoga, de Swami Vivekananda. Capítulo 6. Los maestros encarnados y la encarnación divina. Donde quiera que su nombre sea pronunciado, ese lugar mismo es sagrado. ¿Cuánto más sagrado es entonces el hombre que pronuncia su nombre? ¿Y con qué veneración debemos acercarnos al hombre de quien nos llega la verdad espiritual? Tales grandes maestros de la verdad espiritual son en verdad muy pocos en número en este mundo, pero el mundo nunca está completamente sin ellos. Son siempre las flores más bellas de la vida humana, el océano de misericordia sin ningún motivo. Conoce al Gurú como a mí mismo, dice Sri Krishna en el Bhagavata. El momento en que el mundo queda absolutamente privado de ellos, se convierte en un horroroso infierno y se apresura hacia su destrucción. Más elevados y nobles que todos los maestros ordinarios, son otro conjunto de maestros, los avatares de Ishvara en el mundo. Ellos pueden transmitir espiritualidad con un toque, incluso con un mero deseo. Los caracteres más bajos y degradados se convierten en un segundo en santos a su mandato. Son los maestros de todos los maestros, las manifestaciones más elevadas de Dios a través del hombre. No podemos ver a Dios excepto a través de ellos. No podemos evitar adorarlos, y de hecho, son los únicos a quienes estamos obligados a adorar. Ningún hombre puede realmente ver a Dios excepto a través de estas manifestaciones humanas. Si intentamos ver a Dios de otro modo, nos hacemos a nosotros mismos una horrible caricatura de Él. Hay una historia de un hombre ignorante a quien se le pidió que hiciera una imagen del dios Shiva, y quien, después de días de dura lucha, fabricó solo la imagen de un mono. Así, cuando tratamos de pensar en Dios tal como es en su perfección absoluta, invariablemente encontramos el fracaso más miserable. Porque mientras seamos hombres, no podemos concebirlo como algo más elevado que un hombre. El tiempo llegará cuando trascenderemos nuestra naturaleza humana y lo conoceremos como es. Pero mientras seamos hombres, debemos adorarlo en el hombre y como hombre. Hagas lo que hagas, digas lo que digas. No puedes pensar en Dios excepto como hombre. Por nuestra constitución presente, estamos limitados y obligados a ver a Dios como hombre. Si los búfalos quisieran adorar a Dios, en consonancia con su propia naturaleza, lo verían como un enorme búfalo. Si un pez quisiera adorar a Dios, tendría que formarse una idea de él como un gran pez, y el hombre tiene que pensar en él como hombre. Y estas diversas concepciones no se deben a una imaginación morbosamente activa. El hombre, el búfalo y el pez pueden suponerse que representan diferentes recipientes. Todos estos recipientes van al mar de Dios para llenarse de agua, cada uno según su propia forma y capacidad. En el hombre, el agua toma la forma de hombre. En el búfalo, la forma de búfalo. En el pez, la forma de pez. En cada uno de estos recipientes hay la misma agua del mar de Dios. Cuando los hombres lo ven como hombre. No podemos evitar ver a Dios como hombre, y por tanto, estamos obligados a adorarlo como hombre. No hay otro camino. Dos tipos de hombres no adoran a Dios como hombre: el bruto humano, que no tiene religión, y el Paramahamsa, que ha ido más allá de todas las debilidades de la humanidad y ha trascendido los límites de su propia naturaleza humana. Para él, toda la naturaleza se ha convertido en su propio ser. Solo él puede adorar a Dios como él es. Dios comprende las debilidades humanas y se convierte en hombre para hacer el bien a la humanidad. Siempre que la virtud decae y prevalece la maldad, yo me manifiesto.
para establecer la virtud, para destruir el mal, para salvar a los buenos. Vengo de yuga en yuga. Cuando una enorme ola de marea llega, todos los pequeños arroyos y zanjas se llenan hasta el borde, sin ningún esfuerzo ni conciencia de su parte. Así, cuando una encarnación viene, una ola de marea de espiritualidad rompe sobre el mundo, y la gente siente la espiritualidad casi llena en el aire. En el próximo capítulo, exploraremos el mantra Om, la palabra sagrada y la sabiduría. Namaste. Bhakti Yoga de Swami Vivekananda. Capítulo 7. El mantra Om, la palabra y la sabiduría. Los maestros que han alcanzado la meta deben transmitir las gemas de la sabiduría espiritual al discípulo por medio de palabras, los mantras, para ser meditados. ¿Qué son estos mantras? Todo este universo tiene, según la filosofía india, tanto nombre como forma, como sus condiciones de manifestación. En el microcosmos humano, no puede haber una sola ola en la mente sin estar condicionada por nombre y forma. Si es cierto que la naturaleza está construida en todo según el mismo plan, este tipo de condicionamiento por nombre y forma también debe ser el plan de la construcción de todo el cosmos. Así como conociendo un trozo de arcilla, se conocen todas las cosas de arcilla. El conocimiento del microcosmos debe llevar al conocimiento del macrocosmos. La forma es la capa exterior. El nombre o la idea es la esencia interior o núcleo. El cuerpo es la forma. Y la mente es el nombre. Y los símbolos sonoros están universalmente asociados con el nombre en todos los seres que tienen el poder del habla. En el universo, Brahma o el Mahat cósmico se manifestó primero como nombre y luego como forma, es decir, como este universo. Todo este universo sensible expresado es la forma. Detrás de ella está el eterno inexpresable Esfota, el manifestador como logos o palabra. Este eterno Esfota, el material esencial y eterno de todas las ideas o nombres, es el poder a través del cual el Señor crea el universo. El Señor primero se condiciona como el Esfota y luego se desarrolla en el universo sensible más concreto. Este Esfota tiene una palabra como su único símbolo posible, y esta es el Om. Y como de ningún modo de análisis podemos separar la palabra de la idea, este Om y el eterno Esfota son inseparables. Por lo tanto, es de esta más santa de todas las palabras santas, la madre de todos los nombres y formas, el eterno Om, que se supone que todo el universo ha sido creado. El Om es el único símbolo posible que cubre todo el terreno. El Esfota es el material de todas las palabras. Sin embargo, no es ninguna palabra definida en su estado completamente formado. Es decir, si se eliminan todas las particularidades que distinguen una palabra de otra, lo que queda será el Esfota. Por lo tanto, este Esfota se llama el Nada Brahma, el sonido Brahman. Las tres letras A, U, M, pronunciadas en combinación como Om, pueden bien ser el símbolo generalizado de todos los sonidos posibles. La letra A es el menos diferenciado de todos los sonidos. Por eso Krishna dice en el Gita, yo soy A entre las letras. De nuevo, todos los sonidos articulados se producen en el espacio dentro de la boca, comenzando en la raíz de la lengua y terminando en los labios. El sonido de la garganta es A y M es el último sonido labial. Y la U representa exactamente el avance del impulso que comienza en la raíz de la lengua hasta que termina en los labios. Si se pronuncia correctamente, este Om representará todo el fenómeno de la producción de sonido. Y ninguna otra palabra puede hacer esto. Y por lo tanto,
es el símbolo más apropiado del esfota, que es el significado real del Om, y como el símbolo nunca puede separarse de la cosa significada, el Om y el esfota son uno, y como el esfota, siendo el lado más sutil del universo manifestado, está más cerca de Dios, y es de hecho esa primera manifestación de la sabiduría divina. Este Om es verdaderamente simbólico de Dios, así como el único Brahman, la existencia conocimiento, bienaventuranza indivisa, puede ser concebido por las almas humanas imperfectas solo desde puntos de vista particulares y asociado con cualidades particulares. También este universo, su cuerpo, tiene que ser pensado a lo largo de la línea de la mente del pensador. Esta dirección de la mente del adorador está guiada por sus elementos o tattvas predominantes. El resultado es que el mismo Dios será visto en diversas manifestaciones como poseedor de diversas cualidades predominantes, y el mismo universo aparecerá como lleno de formas múltiples, así como en el caso del símbolo menos diferenciado y más universal Om. El pensamiento y el símbolo sonido se ven inseparablemente asociados entre sí. Así también, esta ley de su asociación inseparable se aplica a las muchas vistas diferenciadas de Dios y el universo. Cada una de ellas, por lo tanto, debe tener un símbolo palabra particular para expresarla. Estas palabras símbolo, evolucionadas de la percepción espiritual más profunda de los sabios, simbolizan y expresan, tan aproximadamente como sea posible, la vista particular de Dios y el universo que representan. Y así como el Om representa el Akanda, el Brahman indiferenciado, los otros representan las vistas Khanda o diferenciadas del mismo ser, y todos son útiles para la meditación divina y la adquisición del verdadero conocimiento. En el próximo capítulo, exploraremos la adoración de los sustitutos y las imágenes. Namaste. Bhakti Yoga, de Swami Vivekananda. Capítulo 8. La adoración de los sustitutos y las imágenes. Los próximos puntos a considerar son la adoración de los pratikas o de cosas más o menos satisfactorias como sustitutos de Dios, y la adoración de los pratimas o imágenes. ¿Qué es la adoración de Dios a través de un pratika? Dice Ramanuja: unir la mente con devoción a lo que no es Brahman, tomándolo como Brahman. La mente es un pratika interno, el akasha es uno externo, y ambos deben adorarse como sustitutos de Dios. La palabra pratika significa ir hacia, y adorar un pratika es adorar algo como sustituto que es, en uno o más aspectos, parecido al Brahman, pero no es el Brahman. La adoración de Ishvara, y solo de él es el Bhakti. La adoración de cualquier otra cosa, sea Deva, Pitri o cualquier otro ser, no puede ser Bhakti. Los diversos tipos de adoración de los diversos devas son todos parte del karma ritualista, que otorga al adorador solo un resultado particular, pero no puede dar lugar al bhakti ni conducir al mukti. Una cosa, por lo tanto, debe tenerse cuidadosamente en mente: si el ideal altamente filosófico, el supremo Brahman, es arrastrado hacia abajo por la adoración de prácticas al nivel del prática mismo, y el prática es tomado como el Atman del adorador, el adorador queda completamente desencaminado, porque ningún prática puede realmente ser el Atman del adorador. Pero donde el Brahman mismo es el objeto de adoración, y el pratika está solo como sustituto o sugerencia de él, es decir, donde a través del prática el Brahman omnipresente es adorado. Esa adoración es positivamente beneficiosa, es absolutamente necesaria para toda la humanidad hasta que todos hayan ido más allá del estado primario
o preparatorio de la mente en cuanto a la adoración. Lo mismo se aplica a la adoración de las pratimas o imágenes. Si la imagen representa a un dios o a un santo, la adoración no es resultado del bhakti y no conduce a la liberación. Pero si representa al único Dios, la adoración de ella traerá tanto bhakti como mukti. Entre las principales religiones del mundo, vemos que el Vedanta, el budismo y ciertas formas del cristianismo usan libremente las imágenes. Solo dos religiones, el Islam y el protestantismo, rechazan esta ayuda. Sin embargo, los musulmanes usan la tumba de sus santos y mártires casi en lugar de imágenes, y los protestantes, al rechazar todas las ayudas concretas a la religión, se alejan cada año más y más de la espiritualidad. El verdadero culto a las imágenes, cuando a través de ellas se adora al Brahman omnipresente, es la imagen misma idealizada en la causa de todo. Es completamente legítimo y necesario en la etapa preparatoria del Bhakti. El Advaitín pregunta, ¿no es todo Brahman cuando el nombre y la forma han sido eliminados de él? El Visishtadvaitín responde, ¿no es él, el Señor, el ser más íntimo de cada uno? Ambos tienen razón, y en ambos está la misma verdad del amor a Dios, expresada de maneras diferentes. En el próximo capítulo, exploraremos el ideal elegido, la devoción a un único camino. Namaste. Bhakti Yoga, de Swami Vivekananda. Capítulo 9. El ideal elegido. Lo próximo a considerar es lo que conocemos como Ista Nishta, la devoción al ideal elegido. Quien aspira a ser un bhakta debe saber que tantas opiniones son tantos caminos. Debe saber que todas las diversas sectas de las diversas religiones son las diversas manifestaciones de la gloria del mismo Señor. Te llaman por tantos nombres, te dividen, por así decir, por diferentes nombres. Sin embargo, en cada uno de ellos se encuentra tu omnipotencia. Llegas al adorador a través de todos ellos. No hay ningún tiempo especial mientras el alma tenga amor intenso por ti. Eres tan fácil de alcanzar. Es mi desgracia que no pueda amarte. No solo esto, el bhakta debe tener cuidado de no odiar, ni siquiera criticar a esos radiantes hijos de la luz que son los fundadores de las diversas sectas. No debe siquiera escucharlos hablar mal. Muy pocos son los que poseen a la vez una extensa simpatía y poder de apreciación, así como una intensidad de amor. Ojalá este mundo estuviera lleno de hombres que fueran tan intensos en su amor como universales en sus simpatías. Pero tales son solo pocos y escasos. Sin embargo, sabemos que es posible educar a gran número de seres humanos en el ideal de una maravillosa mezcla de la amplitud y la intensidad del amor, y el camino para hacerlo es por este sendero del Ishtanishta, la devoción firme al ideal elegido. Cada secta de cada religión presenta solo un ideal propio a la humanidad, pero la eterna religión vedántica abre a la humanidad un número infinito de puertas para entrar en el santuario interior de la divinidad, y coloca ante la humanidad una serie casi inagotable de ideales, siendo en cada uno de ellos una manifestación del Uno Eterno. Bhagavan Ramakrishna solía contar una historia. La ostra perlífera deja su lecho en el fondo del mar y sube a la superficie para atrapar el agua de lluvia cuando la estrella Svati está en el ascendente. Flota sobre la superficie del mar con su concha bien abierta, hasta que ha logrado atrapar una gota del agua de lluvia, y luego se sumerge en las profundidades hasta su lecho marino, y allí descansa hasta que ha logrado elaborar una hermosa perla con esa gota de lluvia. Esta es la forma más poética y contundente
en que se ha expresado la teoría del Ishtanishta. Esta devoción a un ideal es absolutamente necesaria para el principiante en la práctica de la devoción religiosa. Debe decir como Hanuman en el Ramayana: aunque sé que el Señor de Shri y el Señor de Janaki son ambas manifestaciones del mismo Ser Supremo, sin embargo, mi todo en todo es el rama de ojos de loto. O como dijo el sabio Tulasidasa: toma la dulzura de todos, siéntate con todos, toma el nombre de todos. Di sí, sí, pero mantén tu asiento firme. Entonces, si el aspirante devoto es sincero, de esta pequeña semilla crecerá un árbol gigantesco como el baniano indio, enviando rama tras rama y raíz tras raíz hacia todos los lados, hasta que cubra todo el campo de la religión. Así, el verdadero devoto comprenderá que aquel que era su propio ideal en la vida es adorado en todos los ideales por todas las sectas, bajo todos los nombres y a través de todas las formas. En el próximo y último capítulo exploraremos el método y los medios del Bhakti Yoga. Namaste. Bhakti Yoga de Swami Vivekananda. Capítulo 10. El método y los medios. En cuanto al método y los medios del Bhakti Yoga, leemos en el comentario de Bhagavan Ramanuja sobre los Vedanta Sutras: el alcanzar eso viene a través de la discriminación, el control de las pasiones, la práctica, el trabajo sacrificial, la pureza, la fortaleza y la supresión de la alegría excesiva. La discriminación o viveka es, según Ramanuja, discriminar entre otras cosas el alimento puro del impuro. Los shrutis dicen: cuando el alimento es puro, el elemento sattva se purifica y la memoria se vuelve inquebrantable. La pregunta de la alimentación ha sido siempre una de las más vitales para los bhaktas. Hay una gran verdad subyacente en esta pregunta. Debemos recordar que según la filosofía Sankhya, el sattva, el rajas y el tamas, que en el estado de equilibrio homogéneo forman la prakriti y en la condición perturbada heterogénea forman el universo, son tanto la sustancia como la cualidad de la prakriti. Los materiales que recibimos a través de nuestra alimentación influyen en gran medida en nuestra constitución mental. Por lo tanto, la alimentación que tomamos debe ser especialmente cuidada. Sin embargo, la discriminación en la alimentación es, después de todo, de importancia secundaria. Shankara interpreta la palabra ahara, generalmente traducida como alimento, de manera diferente. Para él, lo que es recogido es ahara. El conocimiento de las sensaciones, como el sonido, etc., es recogido para el disfrute del disfrutador. La purificación del conocimiento que recoge la percepción de los sentidos es la purificación del alimento. Cuando tal conocimiento, o ahara, es purificado, el elemento sattva del órgano interno se purificará, y el sattva purificado producirá un recuerdo ininterrumpido del Uno Infinito. Estas dos explicaciones son aparentemente contradictorias. Sin embargo, ambas son verdaderas y necesarias. El control del cuerpo más grosero es absolutamente necesario para llegar al control del más sutil. El principiante, por lo tanto, debe prestar particular atención a todas las reglas dietéticas que han venido de la línea de sus maestros acreditados. El control de las pasiones es lo siguiente a atender: refrenar los órganos de ir hacia los objetos de los sentidos, controlarlos y ponerlos bajo la guía de la voluntad es la virtud central en la cultura religiosa. Luego viene la práctica de la autodisciplina y la autonegación. Todas las inmensas posibilidades de realización divina en el alma no pueden actualizarse sin lucha y sin tal
Práctica por parte del devoto aspirante. La mente debe pensar siempre en el Señor. Es muy difícil al principio obligar a la mente a pensar siempre en el Señor, pero con cada nuevo esfuerzo, el poder para hacerlo crece más en nosotros por la práctica. Oh hijo de Kunti, y por el no apego se alcanza, dice Sri Krishna en el Gita. La pureza es absolutamente la obra básica, el lecho de roca sobre el que descansa todo el edificio del bhakti. Limpiar el cuerpo externo y discriminar el alimento son ambas cosas fáciles, pero sin limpieza y pureza internas, estas observancias externas no tienen ningún valor. En la lista de cualidades conducentes a la pureza que da Ramanuja se enumeran Satya, la veracidad; Arjava, la sinceridad; Daya, hacer el bien a otros sin ninguna ganancia para uno mismo; Ahimsa, no herir a otros por pensamiento, palabra u obra; Anavidya, no codiciar los bienes ajenos, no pensar pensamientos vanos y no rumiar las injurias recibidas de otro. La prueba del ahimsa es la ausencia de celos. Cualquier hombre puede hacer una buena obra o hacer un buen regalo en el calor del momento o bajo la presión de alguna superstición. Pero el verdadero amante de la humanidad es aquel que no tiene celos de nadie. Mientras existan estos celos en un corazón, está muy lejos de la perfección del ahimsa. El hombre cuyo corazón nunca alberga ni siquiera el pensamiento de herir a nadie, que se alegra de la prosperidad incluso de su mayor enemigo, ese hombre es el bhakta. Él es el yogi. Él es el gurú de todos. La fortaleza es el siguiente medio para el logro del bhakti yoga. Este Atman no puede ser alcanzado por los débiles. Dicen los shrutis, tanto la debilidad física como la mental se mencionan aquí. Los fuertes, los robustos, son los únicos estudiantes aptos. Es el cuerpo fuerte el único que puede soportar el impacto de la reacción resultante del intento de controlar los órganos. Quien quiera convertirse en un bhakta debe ser fuerte, debe ser sano. La persona que aspira a ser un bhakta debe ser alegre. La mente alegre es perseverante. Es la mente fuerte la que abre su camino a través de miles de dificultades. Sin embargo, la alegría excesiva también debe evitarse. La alegría excesiva nos hace incapaces de pensamiento serio. También disipa las energías de la mente en vano. La realización religiosa solo es posible cuando la mente está en una condición estable, pacífica y de equilibrio armonioso. Es así como uno puede comenzar a aprender cómo amar al Señor. Que el amor que pones en cada paso de este camino sea tu ofrenda más elevada. Namaste.